El tromboembolismo pulmonar se define como cualquier obstrucción a nivel de la circulación pulmonar, ya sea de la arteria pulmonar o cualquiera de sus ramas, digamos. Estas obstrucciones pueden causarse por émbolos sanguíneos, que serían los trombos, los tumores en pacientes oncológicos. Después vamos a ver una lista de factores predisponentes, y los pacientes oncológicos lo que tienen es que si tienen, digamos, una patología avanzada, eh, eh, esperen porque tengo que aceptar. Eh, a ver, esperen un poquito porque ahí está, hay varios. Bueno, ya no admito más gente porque son las y 7. Y si no, me cortan la presentación. Bien. Los pacientes que presentan tumores, lo que tienen es que en los vasos sanguíneos es como que se vuelven más trombogénicos, ¿sí? Por las células tumorales que tienen en los vasos sanguíneos, eso va generando que que se vayan generando coágulos, y estos pueden embolizar al pulmón. Aire, por ejemplo, cuando alguien pone una vía periférica que mete aire, cuando uno coloca, digamos, una vía venosa y mete aire por la tubuladura, o no la purga, o no le saca el aire, eso puede generar puede generar un tromboembolismo. La embolia grasa, por ejemplo, un traumatismo con lesión medular. Recuerden que la médula es grasa, entonces eso hace que pueda embolizar. Y líquido amniótico durante el parto. El tromboembolismo pulmonar es una urgencia cardiovascular que tiene una incidencia anual de 70 casos por cada 100.000 habitantes. La frecuencia anual de aparición de la enfermedad aumenta en personas añosas y se incrementa frente a la presencia de múltiples comorbilidades. La mayoría de los episodios se asocian a trombosis venosa profunda proximal de los miembros inferiores, y el pronóstico de la enfermedad varía según la forma de presentación. Ahora nosotros vamos a ver la forma de presentación que tienen, y pueden ser desde muy grave a prácticamente asintomática y con pocos síntomas. Eh, ustedes van a ver que yo las cosas importantes las resalté con colores o con otro tipo de letra. Vayan anotándolas porque esas son las cosas que son importantes que sepan, más que nada para el parcial y eso. La trombosis venosa profunda, o TVP, y la embolia de pulmón conforman lo que se llama la enfermedad tromboembólica aguda. Esta enfermedad tromboembólica aguda representa la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto de miocardio y el ACV. Y como ya les dije, de acuerdo al grado, digamos, tipo de presentación clínica, después vamos a ver, y sumando diferentes factores, se va a dividir en tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, de riesgo intermedio y de bajo riesgo. Y las cifras de mortalidad van aumentando a medida que aumenta el riesgo, por supuesto. Si no se trata el tromboembolismo pulmonar, la mortalidad es cercana al 30%. Y la forma más frecuente de muerte, es decir, de por qué se mueren por tromboembolismo, es porque se genera un deterioro hemodinámico y hay embolia recurrente si no se trata. Esto es importante que lo sepan, que la mayor edad se correlaciona con aumento de la mortalidad. Las tasas de mortalidad son 8 veces superiores en pacientes mayores de 80 años que en menores de 50. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, Virchow en el año 1846 describió la fisiopatología de tromboembolismo pulmonar diciendo que es como digamos, describió una tríada que son factores como que se entrelazan para generar el trombo en los vasos sanguíneos, que son
el éxtasis, perdón, el daño endotelial y el estado de hipercoagulabilidad. El tamaño final del coágulo depende del equilibrio entre los sistemas, digamos, de coagulación y de fibrinólisis, ¿sí? Repetimos los factores de riesgo porque son los más importantes. La edad, acuérdense, más de 80 años tiene muchísimo más alta mortalidad y mayor prevalencia en el sexo masculino. La trombosis venosa profunda es el resultado de interacción entre factores de riesgo relacionados con el paciente y con el contexto del paciente. Para eso hay como una tabla, digamos que, a ver, no es necesario que se sepan todo esto de memoria porque es imposible acordárselo, pero para que sepan que hay factores predisponentes tanto relacionados con el paciente y con el contexto. Hay factores predisponentes fuertes, moderados y leves. Los factores predisponentes, por ejemplo, relacionados con el contexto, sepan los más importantes, por ejemplo, que tengan una fractura de cadera-pierna, cirugía mayor, un traumatismo, lesión medular, como dijimos antes. El uso de anticonceptivos orales es sumamente importante. El que tengan alguna presencia de neoplasia, trombosis venosa previa, embarazo y posparto, son todos factores de hipercoagulabilidad. Inmovilidad, acuérdense que un paciente operado hay que primero decirle que salga de la cama lo antes posible para que empiece la deambulación y salga de ese estado de hipercoagulabilidad que tiene tanto por el postoperatorio y por la inmovilidad que genera ese postoperatorio. Obesidad, embarazo. ¿Y cómo podemos clasificar el tromboembolismo pulmonar? De acuerdo a el tiempo en que se instala, que puede ser agudo, subagudo o crónico. El agudo se manifiesta en minutos y el crónico puede tener años, porque pueden ser pacientes que tienen muy poca clínica o que por ahí son pacientes que ya tienen una alteración, digamos, alguna patología cardíaca o pulmonar, entonces como que los síntomas se superponen. De acuerdo a la repercusión hemodinámica puede ser masivo o submasivo. El TEP masivo, más adelante vamos a ver, que se caracteriza porque el paciente está en shock, no lo podemos resucitar, digamos. Y después, anatómica, es de acuerdo a los segmentos del pulmón afectados. Puede ser el tronco de la pulmonar, lógicamente, cuanto más central están los trombos, más clínica van a dar. Lobar, segmentario y subsegmentario. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué es lo que produce el tromboembolismo pulmonar? Un trombo en la arteria pulmonar lo que genera es una sobrecarga aguda de presión, más que nada obviamente del ventrículo derecho, que es donde salen las arterias pulmonares. Esto hace que aumente la presión en el ventrículo derecho y a medida que va aumentando la presión genera una disfunción del ventrículo derecho, el ventrículo derecho se dilata y esto hace que el aumento de la presión del ventrículo derecho más la dilatación que genera disminuye la presión de perfusión coronaria, es decir, como que genera infarto del ventrículo derecho, ¿sí? ¿Esto qué genera? Cuando se dilata el ventrículo derecho, por un lado genera insuficiencia tricuspidia y disminuye el gasto cardíaco derecho, y por otro lado lo que genera esa dilatación es que se distienda menos el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces disminuye más todavía la presión de perfusión coronaria, ¿sí? Esta disminución del gasto cardíaco derecho disminuye la precarga del ventrículo izquierdo y genera disminución del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. O sea, todo lo que empieza del lado derecho, obviamente que se continúa con el lado izquierdo del corazón. Esto es lo que, si se perpetúa o los trombos son muy grandes, es lo que genera que el paciente entre en shock hemodinámico. Esto sería
un tromboembolismo pulmonar con una clínica de shock y de alto riesgo. Esto es importante, ¿por qué? El cuadro clínico cursa desde asintomático, como dijimos antes, porque puede estar solapado por distintas enfermedades que tenga el paciente, pero el síntoma más frecuente es la disnea, ¿sí? La falta de aire, ¿sí? Que puede ser, o digamos, más notoria o menos notoria según el estado cardiopulmonar previo del paciente. Pero la disnea es el síntoma más frecuente. Dolor preurítico o hemoptisis. El dolor preurítico es el dolor que genera, por ejemplo, una neumonía. Es la lesión del pulmón o la falta de irrigación hace que se irrite y al contactar con la pleura parietal, que es la que duele, acuérdense que la pleura parietal es la que genera dolor porque está inervada por nervios de la pared torácica, no así la pleura visceral, que no duele. Entonces, digamos, este infarto pulmonar, más que nada periférico, genera que tengan un dolor pleurítico eh, cuando está en contacto con la pared. Y la hemoptisis, porque hay hemorragia alveolar, ¿sí? Entonces, esto puede generar cierto grado de hemoptisis. El dolor precordial, ¿por qué se generaría? Por lo que dijimos antes, cuando el paciente, digamos, tiene mucho compromiso cardiovascular y más si ya tiene antecedentes cardiológicos, lógicamente va a tener dolor precordial porque el paciente se va a estar infartando. Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial con infarto agudo de miocardio, ¿sí? Puede generar tos, así como genera disnea. Signos de TBP hay que buscar que el paciente tenga, hay que revisarle los miembros inferiores sobre todo porque hay que buscar edema, hay que buscar que tenga signos de trombosis porque habitualmente todos los pacientes que cursan con un tromboembolismo tienen signos de trombosis venosa profunda. Arritmias, lo vamos a ver ahora, de que se generan exactamente por lo mismo. Esta dilatación del ventrículo derecho y dilatación del ventrículo izquierdo, que el corazón se rota, todo eso genera arritmias cardíacas. Y la presencia de shock cuando dijimos que el trombo era muy grande, proximal y más si el paciente tiene antecedentes cardiovasculares. Entonces, para hacer un resumen, los síntomas más frecuentes son disnea, dolor pleurítico, tos y hemoptisis. Los signos que podemos encontrar son taquipnea, la presencia de rales, taquicardia, cuarto ruido cardíaco y acentuación del segundo componente del sonido cardíaco. Esto por justamente la dilatación y la regurgitación que se genera en la válvula mitral por la dilatación del ventrículo derecho. Pero con que sepan los síntomas y signos más frecuentes, ya digamos es importante. Bueno, esto es un dibujito que es como que resume un poco lo que estamos diciendo. Si ustedes ven, como síntomas a la derecha, a ver, permiso, voy a aceptar a alguien más que acaba de entrar. Acá. Bueno, este dibujito, fíjense, el paciente presenta taquicardia, hemoptisis, el paciente va a estar taquipneico, por lo cual va lavando, digamos, la CO2, por eso está baja la PCO2. El paciente va a estar hipóxico, presenta disnea. Abajo, donde tienen esos autitos estacionados, son los factores de riesgo. Y fíjense que dicen inmovilidad, obesidad, trombosis venosa profunda, postoperatorio, posparto, presencia de anticonceptivos orales, éstasis venoso con formación de émbolos. Y esto, fíjense, digamos, dice ahí, avenidas venosas, digamos, y cómo llega el émbolo a los pulmones a través de los miembros inferiores, ¿sí? Y después, lo que dice arriba, digamos, es que por un lado se le instaura, que ahora lo vamos a ver,
terapia trombolítica, que es donde dice NS, y por otro lado, heparina, que es anticoagulante, ¿sí? A pesar de la limitada sensibilidad y especificidad de los síntomas y signos, la combinación de ellos permite establecer una probabilidad clínica de padecer TEP. Los puntajes más utilizados son los de Wells y el de Ginebra. El de Wells es canadiense y el de Ginebra es europeo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos unas tablas, que ahora vamos a ver, por ejemplo, acá están los dos, puntaje de Wells y de Ginebra. De acuerdo a los síntomas o signos que tengamos y que va teniendo el paciente, nosotros podemos decir que tiene una probabilidad clínica baja o alta de padecer un TEP, ¿sí? Entonces nosotros con la clínica que tiene el paciente podemos decir, este paciente hay que tratarlo de tal manera y a este paciente hay que tratarlo de tal manera, o estudiarlo de tal manera o no estudiarlo de tal manera, ¿sí? Fíjense, todos los factores, digamos, de riesgo que están en las dos listas, que son más o menos los mismos. TBP, taquicardia, que es lo más frecuente, inmovilización o cirugía de menos de 4 semanas, hemoptisis, un cáncer activo, signos de TBP, y el TEP es el diagnóstico más probable. Eso también le da puntaje. Y por otro lado, la de Ginebra también tiene en cuenta la edad, que no lo tiene el de Wells, que acuérdense que es el mayor factor de riesgo, mayores de 80 años, en este caso mayores de 65, ya le levanta el riesgo, cirugía o fractura, cáncer activo, dolor unilateral de la extremidad inferior, que sería una TBP, presencia de hemoptisis, edema del miembro inferior, frecuencia cardíaca mayor a 95, ¿sí? Y todo eso nosotros los vamos sumando y nos da una probabilidad alta o baja de que el paciente tenga un tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo seguimos estudiándolo? Hay marcadores bioquímicos para el diagnóstico, como son, como primero el que vamos a ver es el dímero D. El dímero D se encuentra elevado en presencia de una trombosis aguda y activación de la fibrinolisis y es producto de degradación del fibrinógeno. Si nosotros tenemos un resultado negativo o normal, alejan la probabilidad de tener un TEP o una TBP. Un valor elevado tampoco confirma el diagnóstico porque aumentan otro tipo de patologías, como por ejemplo en cáncer, cuando hay una inflamación aguda, sangrado o necrosis. Entonces, no es específico, ¿sí? Cuando aparece elevado, nosotros sí o sí tenemos que hacer otro método de diagnóstico, a no ser que sea un paciente que tenga baja probabilidad clínica. Si tiene baja probabilidad clínica, pero un dímero elevado, ahí estamos haciendo un diagnóstico, ¿sí? Con ELISA, la sensibilidad, o sea, cuando se hace por método de ELISA, la sensibilidad es cercana al 95%, es decir, que si da positivo, es positivo. Pero lo que no sabemos es para qué sería positivo. El valor de corte para considerarlo positivo es de 500 microgramos por litro. Después tenemos otros marcadores de disfunción del ventrículo derecho. Acuérdense que dijimos que genera una insuficiencia cardíaca derecha, primero y después izquierda. Como hay estrés parietal cardíaco, se libera péptido natriurético cerebral o N-terminal NT-propéptico natriurético cerebral. El nivel de estos en plasma refleja, obviamente, la gravedad del compromiso hemodinámico y posible disfunción del ventrículo derecho por tromboembolismo pulmonar. La troponina es importante y también se asocia a un pronóstico adverso, porque este es un marcador también de injuria cardíaca, de infarto, digamos. Y en cuanto a los diagnósticos por imágenes, la radiografía de tórax nos sirve en realidad para excluir otras patologías que pueden simular un TEP. Hay algunos signos que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, incremento de la silueta cardíaca, derrame pleural, elevación de un hemidiafragma, aumento del diámetro de la arteria pulmonar, atelectasia. Y hay signos característicos
digamos que que pueden llegar a aparecer en una radiografía de tórax, como son, por ejemplo, ahí dice atelectasias. El signo de Fleischner, ese que está ahí, que también se puede, lo encontré como pala con 2L, que ese signo aparece cuando significa que la arteria pulmonar está amputada y aumentado el diámetro de la arteria pulmonar que se ve en una radiografía. Ahora lo vamos a ver en una radiografía. Derrame pleural, el signo de Westermarck, que eso se genera por una oligoemia de territorios irrigados por la arteria pulmonar, o sea, es decir que vemos como falta de vasculatura en esa zona. Y la joroba de Hampton se produce por un infarto pulmonar secundario al tromboembolismo, digamos. Estos son signos que por ahí están descritos, pero por ahí es medio difícil determinarlos, digamos. No vamos a hacer diagnósticos solamente con una radiografía. Fíjense, acá vemos dos de los signos, el de Pollack o el de Fleischner, que es el aumento de tamaño de la arteria pulmonar, que es la flecha más corta, digamos, el de la derecha, o la arteria pulmonar amputada, y la joroba de Hampton del lado izquierdo, ¿sí? Que es por el infarto pulmonar. Otro estudio que podemos hacer es un ecocardiograma transtorácico. ¿Qué puede? A ver que acaba de llegar otro alumno, no sé. Profe, perdón, después podemos Sí, volver a ver bien los marcadores porque cuando lo sí, estaba cómo no. diciendo se me cortó y no llegué a escuchar bien. Sí, 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 no hay problema. Espera que se me tildó la máquina. Ahí está, ahí está. El ecocardiograma transtorácico identifica datos indirectos de tromboembolismo, como son la dilatación del ventrículo derecho, como dijimos, la existencia de hipertensión pulmonar y el gradiente sistólico de la tricúspide. Es una herramienta diagnóstica y de estratificación para el tromboembolismo con compromiso hemodinámico. Entonces tiene implicancia en el pronóstico, ¿sí? Y el ecocardiograma transesofágico se puede realizar si la tomografía no está disponible o pacientes que no se puedan, digamos, llevar al tomógrafo. Hay signos específicos que se pueden ver por ecocardiograma. Por ejemplo, el signo de McConnell, que es la hipoquinesia del ventrículo derecho, de la pared del ventrículo derecho, pero bueno, es como que sería muy específico. Ahí vemos un trombo dentro de la arteria pulmonar que lo señala la flecha. Y ahí donde dice T, vemos otro trombo, ¿ven? A la salida del ventrículo derecho, tenemos ventrículo derecho, izquierdo, aurícula y aurícula izquierda. Y ahí vemos un trombo muy grande en el tronco de la pulmonar, donde dice T. Otro estudio que podemos hacer, que ahora después vamos a ver en qué casos se hace cada estudio, ¿sí? Yo los estoy mencionando para que conozcamos todos los métodos y después vamos a ver, digamos, cómo se utiliza cada uno. El centellograma de ventilación-perfusión es un estudio que tiene dos fases. Una de administración del radiofármaco que se fija a los capilares pulmonares. El radiofármaco que se coloca es el tecnesio 99, que por un lado valora la perfusión del pulmón y por otro lado se pone un marcador de gas, que puede ser el xenón 133 o el tecnesio 99 pero en aerosol, que permite identificar áreas de ventilación disminuida, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en tromboembolismo pulmonar? Si el estudio tiene dos fases, uno que muestra la perfusión y otro que muestra la ventilación, lo que vamos a ver en el tromboembolismo pulmonar son áreas frías, es decir, que en la primera fase de perfusión no están perfundidas esas zonas, ¿sí? Pero sí ventiladas. Entonces, por eso se dice que hay una alteración en la relación ventilación-perfusión.
¿eh? Porque el aire está entrando bien, pero lo que no está llegando bien es la irrigación del pulmón, ¿sí? Una radiografía de tórax normal aumenta la especificidad del método. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un paciente con una centellografía de ventilación-perfusión alterada, pero la radiografía de tórax es normal, digamos, esto significa que como la perfusión está anormal y la ventilación está bien y vemos una radiografía normal, digamos, esto sugiere TEP, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene ningún problema, digamos, pulmonar el paciente. Hay que tener en cuenta que la desventaja que tiene el método es que, por ejemplo, en neumonías o en broncoespasmos puede haber alteración de la perfusión. Entonces, cuando ya tenemos una radiografía que vemos una neumonía basal derecha y tenemos una alteración en el estudio de la centellografía de perfusión-ventilación, eso la descartaría un TEP. ¿Por qué? Porque o en realidad lo deberíamos seguir buscando, pero hay que tener en cuenta de que puede estar alterada por el proceso neumónico que tiene y no porque tuviera un TEP, ¿sí? Bueno, este centellograma es útil cuando no está disponible la tomografía. La tomografía es el gold estándar para diagnóstico de TEP, perdón. Cuando tiene alta probabilidad, digamos, de que sea un TEP, cuando dos o más áreas grandes de hipoperfusión, más del 75%, están afectadas. O un segmento grande y dos segmentos más moderados, o sea, de un 25 y un 75%, o cuatro segmentos moderados. Y baja probabilidad cuando tiene más de tres segmentos pequeños o un segmento de cualquier tamaño, pero con una radiografía de tórax normal. Así decimos que tiene alta probabilidad o baja probabilidad de tener un tromboembolismo. Cuanto más, digamos, afección tenga de la perfusión, más chances de tener un tromboembolismo. Acá lo que vemos, así se ve un centellograma, y lo que vemos, tanto en la fase ventilatoria como en la perfusoria, muestran distribución irregular del aerosol y de los marcadores radioactivos en ambos pulmones. Y fíjense dónde está la flecha, ahí se ve una zona de hipoperfusión importante. Esto es un estudio con probabilidad intermedia para TEP. Y bueno, la tomografía computada es el método de elección inicial para confirmar un tromboembolismo. ¿Por qué? Porque se pueden observar los defectos intramurales en el tronco de la pulmonar. Todas las flechitas que están en esos cortes tomográficos son presencia de trombos. Lo que es blanco sería el contraste que está ocupando todo el vaso sanguíneo, y lo que está por dentro, digamos, son los trombos, que se ven como oscuros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se tiñen con el contraste. Bueno, y lo bueno que tiene es que observa los defectos intermurales tanto en el tronco de la pulmonar hasta un nivel subsegmentario, o sea, que llega casi hasta la periferia del pulmón, y evalúa el grado de organización del trombo, y eso nos da la pauta de cuán viejo es el trombo que tiene el paciente. Por otro lado, permite obtener una angiografía del territorio de la vena cava inferior y descartar trombosis venosa profunda en pacientes obesos o que tienen edema de miembros inferiores. Y lo bueno que tiene la tomografía también es que nos descarta procesos pulmonares, ¿sí? Ayuda a hacer diagnóstico diferencial. Pero acuérdense que lo ideal para hacer diagnóstico de TEP es hacer una tomografía con contraste. En el electrocardiograma, la alteración más frecuente es la taquicardia, ¿sí? Pero después podemos tener varios signos que a nosotros nos indican que hay isquemia del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, o cuando se distiende, digamos, el ventrículo, puede generar bloqueos de rama, o que el corazón se rote. Todo eso, que a ver, no es necesario que sepan
cuáles son los cambios, si ustedes quieren, pero sí que sepan describir, por ejemplo, todas las cosas que suceden, digamos, cuando este corazón sufre, ¿eh? De que se dilata, que se rota, que genera isquemia, todo eso puede llegar a aparecer en un electrocardiograma. Pero el 70% de los pacientes presentan un electrocardiograma normal, ¿sí? Tengo una pregunta, Ay, porque sí, tenía como que la me asusté. alteración, perdón, tenía como que la alteración más frecuente es la fibrilación auricular, por eso era Tam- dilatación del ventrículo tam- derecho. También puede generar, sí, yo no sé si puse arritmias, pero puede generar, sí. Lo más frecuente es la taquicardia, ¿sí? Y de ahí en más puede generar todas estas cosas que están descritas, pero sí, la fibrilación auricular o flutter auricular también puede producirse, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es la taquicardia sinusal. ¿Digo? Sí, gracias. Bueno, la angiografía es un método, la desventaja que tiene es que es un método invasivo para el diagnóstico y confirmación de TEP. Y está indicado en pacientes que tienen riesgo clínico alto y pruebas no invasivas que sean negativas o dudosas. O sea, cuando ya no tenemos nada más para hacer, lo podemos invadir y hacer una angiografía. De hecho, era el gol estándar antes de que aparezca la tomografía, ¿sí? Y bueno, y por último, la angioresonancia magnética con protocolo para tromboembolismo también es no invasiva, pero, o sea, tiene similares utilidades que la angiografía pulmonar, pero obviamente que es de mayor costo, requiere mayor tiempo, ¿sí? O sea, lo ideal es hacer una tomografía, pero en caso de que esté embarazada, sea alérgica al contraste o cualquier, digamos, contraindicación para hacer una tomografía, se pueden hacer el resto de los métodos. El ecodoppler de miembros inferiores es fundamental porque detecta de manera indirecta la posibilidad de tromboembolismo. Cuando un paciente tiene tromboembolismo, la posibilidad de tener TBP es del 50 al 70% y el 50% de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda tienen evidencia de tromboembolismo asintomático. Así que fíjense la importancia que tiene hacer un ecodoppler de miembros inferiores. Bueno, vamos a empezar a... Sí, sí. Escuché que me querían hacer una pregunta. No sé si Profe, no los no sé escucho o... quién era. Ah, ¿Me ¿cómo? escuchás? Sí, ahora ¿Se sí. escucha ahí? Ah, Sí, sí. no sé quién era que quería hacer pregunta, pero iba a preguntarle otra cosa. Ujú. Entonces, cuando llega un paciente que tenemos sospecha, el método de elección es la angio-TC, digamos, la tomografía, Sí, 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 sí. en un Pero primer ahora vamos, momento. pero a ver, Siempre. el tema es así. Yo describí todos los métodos diagnósticos para que los conozcan. Ahora, estratificando el riesgo del paciente, o sea, determinando qué riesgo tiene el paciente de tener un TEP, ahí vamos a ver qué estudio se le hace y qué estudio no. No le vamos a hacer a todos una tomografía, ¿sí? O sea, primero Ah, tenemos que listo, listo. evaluar qué tipo de riesgo de tener TEP tiene el paciente. Y para eso, que es lo que Listo, estoy por gracias. decir, tenemos que utilizar variables tanto clínicas, de laboratorio, electrocardiográficas y de imágenes. Todos esos se usan para decir qué riesgo tiene el paciente. ¿Tiene riesgo alto? Bueno, le hacemos tal cosa. ¿Tiene riesgo bajo? Tal cosa. ¿Sí? Acuérdense que empezamos siempre de la clínica del paciente. Para eso existen las escalas de Wells y Ginebra, que las vimos antes. Y acá hay otra escala, por ejemplo, que se llama de PESI, que es de Pulmonary Embolism Severity Index, que nos dice a nosotros qué severidad, digamos, qué grado de severidad tiene el paciente. Y de acuerdo a eso, le hacemos distintos estudios y distintas la terapéutica. ¿Sí? No es lo mismo un paciente que se está llorando a un paciente que entra caminando con disnea solamente. ¿Sí?
Entonces, lo que tenemos que hacer es estratificar el riesgo, así se llama. ¿Cómo estratificamos el riesgo? Una de las escalas es esta, por ejemplo, que tiene distintas variables, que es prácticamente medio que se le suma, digamos, a los puntajes de Wells y Ginebra, pero por ahí suma otros, digamos, otros parámetros. Fíjense, estas son todas las variables clínicas, electrocardiográficas, de laboratorios, ecográficas, angiográficas que nosotros podemos evaluar, digamos. Es como un resumen de lo que acabo de decirles. Si quieren sacarle una foto, es un resumen de lo que acabo de decirles de todos los estudios que vimos recién. De acuerdo a lo que nosotros vimos, podemos tener un tromboembolismo que lo definimos masivo, submasivo o de riesgo bajo. De riesgo alto es cuando el paciente entra con inestabilidad hemodinámica, es decir, entra en shock directamente, que tiene una mortalidad del 9 al 22%. Después tenemos el riesgo intermedio, que es el medio gris, que es intermedio alto o intermedio bajo, que en un intermedio alto lo describimos así cuando tiene disfunción cardíaca, por ejemplo en una imagen, y elevador de biomarcadores cardíacos, y el riesgo intermedio bajo cuando tenemos disfunción cardíaca, o sea, el riesgo intermedio lo tiene que evaluar uno si pasa a ser riesgo alto o riesgo bajo, digamos. Está como en un gris, eso de acuerdo a cómo veamos al paciente. Y riesgo bajo no cumple con los criterios anteriores, ¿sí? O sea, tiene una mortalidad bajísima. Y acá empieza el que ustedes quieren saber. ¿Cuándo usamos los estudios? ¿Cuándo hacemos estas cosas? Entonces, sospecha, sí, esto digamos es un algoritmo, si quieren pueden sacarle una foto o ya les digo, lo saqué de la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología y de Terapia Intensiva, así que después los pueden tener a los PDF. Cuando el paciente está estable, nosotros tenemos la sospecha clínica de tromboembolismo, ya sea con el examen físico, la radiografía o el electro. Y ahí lo que tenemos que determinar es la probabilidad clínica. Acuérdense que cómo determinamos esa probabilidad clínica con el puntaje de Wells o Ginebra, ¿sí? Ahí tenemos una probabilidad alta de tener tromboembolismo o una probabilidad baja o intermedia, ¿sí? Si tenemos probabilidad alta, es decir, que estamos ante un paciente que probablemente tenga toda la ficha para tener un TEP, lo que hacemos, lo ideal es hacer una tomografía de tórax, ¿sí? Es lo que hablábamos hoy, una tomografía de tórax. Si da positivo, si vemos un trombo en la tomografía, directamente se trata. Ahora, si la tomografía es dudosa, ahí lo que tenemos que hacer es un Doppler de miembros inferiores. Si llega a ser positivo el Doppler, se trata. Y si llega a ser negativo, es decir, que no encontramos, digamos, nada en los miembros inferiores, hay que considerar una angiografía. Si ya la angiografía es negativa, no es tromboembolismo, ¿sí? Por otro lado, si tenemos la probabilidad intermedia o baja de que el paciente tenga un tromboembolismo, le hacemos un dímero D. El dímero D, si es normal, no es tromboembolismo. O sea, porque aumenta sí o sí en el tromboembolismo. Lo que pasa es que tenemos que clínicamente ver si da para eso o no, porque si el paciente tiene un cáncer puede estar alto el dímero D, ¿sí? Entonces hay que ver clínicamente qué probabilidad tiene ese paciente de tener un TEP, ¿sí? Si es normal, se descarta el TEP. Ahora, si el dímero D es alto, ahí sí hay que seguirlo estudiando, ¿sí? Entonces hacemos una tomografía de tórax. ¿Se entiende? No sé si se entiende. Lo que se hace es de acuerdo a la probabilidad que tenga el paciente. Probabilidad clínica, ¿sí? De hecho, si ustedes leen ahí arriba donde dice probabilidad alta, dice indicar bolo de heparina 5.000 unidades si no hay contraindicación. ¿Por qué? Porque ya ante la sospecha se empieza a tratar, ¿sí?
Y ahí abajo dice cuándo se hace un centellograma. Acuérdense que más que nada cuando está contraindicada la tomografía se puede hacer cuando haya alergia mayor o anafilaxia, falla renal grave, embarazo, mieloma múltiple, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, como dijimos antes, estratificamos el riesgo. Riesgo alto, que es cuando tiene compromiso hemodinámico, si lo tiene, es un riesgo alto. Directamente empezamos con trombolíticos, ¿sí? Que es la terapia adecuada para cuando el paciente tiene un riesgo alto, es decir, que puede estar en shock el paciente. Ahora, si el compromiso hemodinámico no es grave, digamos, nosotros lo que tenemos que evaluar es el compromiso del ventrículo derecho, la troponina, le hacemos un BNP, el PESI, que acuérdense que era esa tabla que dijimos de probabilidad de tromboembolismo, o un electrocardiograma de riesgo. Si tiene alguna de esas, lo consideramos como riesgo intermedio, ¿sí? Ahora, si no tiene compromiso, digamos, de alguna de esas variables, es un riesgo bajo y continuamos con anticoagulación, ¿sí? Ese riesgo intermedio ahí, si ustedes ven que abajo dice que hay una lista que dice riesgo aumentado, disfunción del ventrículo derecho, más 2 variables de riesgo, que son las que están ahí abajo, pasa a ser un alto riesgo. Por eso yo les digo que el intermedio es un NI, digamos, o puede andar como un bajo riesgo y solo anticoagularlo, o con un riesgo intermedio y considerar trombolíticos, que son dos cosas distintas, ¿sí? Por un lado la anticoagulación y por otro lado el tratamiento con trombolíticos. No sé si se entiende hasta ahí. Sí, profe, Sí, como se que entiende. yo te puedo seguir, pero hay cosas a las que tengo que volver. Sí, claro. A ver, Son yo muchos entiendo. datos, sí. Claro, es como mucha información, digamos, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que todo va a depender de cómo estratifiquen el riesgo, de dónde, digamos, encuadren al paciente. Si es riesgo alto, riesgo intermedio o riesgo bajo, ¿sí? El intermedio es el que puede ir para los dos lados, ¿sí? Si es riesgo bajo, se anticoagula. Si es riesgo alto, se tromboliza. Ahora vamos a ver con qué y cómo, ¿sí? Y el riesgo Bien. intermedio depende de que tenga o no esas variables de riesgo, ¿sí? O sea, es un intermedio. Pero siempre tengan en cuenta que hay que estratificar el riesgo de TEP. No es que a todo el mundo le hago tomografía, a todo el mundo le hago... No, hay que, Profe, hay que ver qué estudio se le hace a cada paciente de acuerdo al riesgo, a la posibilidad que tenga de tener un TEP y el riesgo que tenga, ¿sí? profe, y una consulta. Los otros estudios Sí, que mencionó hoy fue el ecocardiograma transtorácico y el sí, transesofágico. ¿Esos sí. cuándo se llega a pedir, por ejemplo, el transtorácico en hipertensión pulmonar nomás? No, esos estudios en realidad se piden, son pronósticos, no te dan el diagnóstico de nada, digamos, es poco probable que tengas el diagnóstico. Si no tenés, digamos, la posibilidad de hacer una tomografía, que reitero que es lo ideal, ahí le podés pedir un ecocardio, pero no es necesario pedirlo, digamos, de rutina. Y sí pedirlo si el paciente está en shock. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar esa parte cardíaca, qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene. ¿Sí? Todos los factores que dijimos antes, la dilatación del ventrículo, la rotación, la presencia de un trombo, lo puedes ver, pero ese paciente estaría chocado y no lo puedes llevar a hacer una tomografía, por ejemplo. ¿Sí? Pero el ecocardiograma te sirve para evaluar esas... indirectamente te dice que es un tromboembolismo si no ves el trombo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dilata el ventrículo, porque hay regurgitación en la mitral. Todos signos indirectos de que el paciente está sufriendo un TEP. ¿Sí? Listo, profe, buenísimo. Cuando tenemos un tromboembolismo de alto riesgo, o sea, es decir, que el paciente está en shock, lo que tenemos que hacer primero es expandirlo con cristaloides, 1000 mililitros de solución fisiológica, y si no hay respuesta, empezar con inotrópicos y vasopresores para aumentar la presión. ¿Por qué no seguirle dando solución fisiológica e inundarlo de líquido? Porque acuérdense que estamos ante una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, no lo podemos encharcar más de lo que ya está. Iniciamos con 1000.
Si no hay respuesta, iniciamos con inotrópicos, es decir, que ayuden a ese corazón a bombear la sangre, ¿sí? Y si el paciente está con insuficiencia respiratoria, obviamente que va a estar hipóxico si hay una alteración en la ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque hay shunt, ¿sí? Porque no, en realidad no hay intercambio no hay oxígeno, porque no está llegando la sangre a esa parte del pulmón. Va a haber hipercapnia, que esto genera vasoconstricción pulmonar, entonces aumenta la hipoxemia. Y habitualmente si el paciente está en shock, lo que tenemos que hacer es ventilarlo, ¿sí? Porque no podemos manejar un paciente en shock, digamos, hipóxico, como un pescado fuera del agua, diría yo. Acá está el ecocardiograma de ATTAC, que es lo que decíamos. Si sospechamos un tromboembolismo con compromiso hemodinámico, ahí vemos, sí, el ventrículo derecho es normal, buscamos un diagnóstico alternativo, ¿sí? Ahora, si es compatible con un tromboembolismo, con un TEP, digamos, y no está contraindicado los trombolíticos, se hace tratamiento con trombolíticos. Y si no, digamos, si hay contraindicación, se puede hacer una angiografía pulmonar. ¿Por qué la angiografía? Porque la angiografía ya te puede dar el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace la angiografía es, a través de un catéter, retirar esos coágulos o tirarle sustancias trombolíticas para que esos coágulos se disuelvan, ¿sí? Entonces, la angiografía hemodinamia ya te puede resolver el problema. Y si no, la cirugía, digamos, a corazón abierto, donde los cirujanos cardiovasculares en realidad abren la pulmonar y sacan el trombo. El tromboembolismo de riesgo intermedio, esto que decíamos, es lo mismo que decíamos antes. Si el riesgo es alto, por todos los factores de riesgo que tiene el paciente, se empieza con fibrinolíticos o trombectomía, que puede ser quirúrgica o por angiografía. Y si el riesgo es bajo, no hay dilatación del ventrículo derecho, se anticoagula. Esto es básicamente lo que me interesa que sepan. Del riesgo intermedio alto se trata como un TEP de alto riesgo y uno bajo se trata como uno de bajo riesgo, de acuerdo digamos, a la disfunción cardíaca que tenga el paciente. La anticoagulación interrumpe la progresión de fenómenos trombóticos y la fibrinólisis actúa sobre trombos ya formados, ¿sí? En pacientes que tenemos alta sospecha de enfermedad tromboembólica, se sugiere comenzar con tratamiento anticoagulante lo más precozmente posible hasta que se pueda descartar o confirmar el diagnóstico. O sea, si no está contraindicado y tenemos alta sospecha clínica, se lo anticoagula en principio. Y después vemos si la sospecha clínica es intermedia y a los resultados de todos los estudios que le pidamos van a tardar más de 4 horas, lo ideal es empezar con anticoagulante. Y si la sospecha es baja, la sospecha clínica es baja, no los tratamos y es el paciente que nos da tiempo a nosotros a hacerle pruebas diagnósticas en un día, ponerle, nos da el tiempo como para nosotros pedirle los estudios y ahí comenzar el tratamiento anticoagulante. Pero siempre es anticoagulante, si no está contraindicado, y después, de acuerdo a se confirma o no el diagnóstico, lo hacemos con trombolíticos. ¿Cuáles son los trombolíticos? RTPA, que no está usado acá porque es carísimo. Acá lo que más se usa es la streptoquinasa y la uroquinasa. Y como anticoagulantes tenemos la heparina no fraccionada o las heparinas de bajo peso molecular. Esto es para que sepan los nombres, no es necesario que sepan las dosis ni nada, porque no es relevante hasta que no traten a un paciente. Y por último, lo que tenemos es el tratamiento invasivo, que es lo que yo les dije. Por hemodinamia, la angiografía, el objetivo es sacar ese coágulo para aliviar la sobrecarga de la presión sobre el ventrículo derecho y así que estabilizar al paciente. Y son útiles en pacientes con contraindicación para trombolíticos, riesgo alto de sangrado o evolución de los síntomas. Y la embolectomía quirúrgica
cuando fracasa esa trombólisis farmacológica y la de hemodinamia, ahí no queda otra opción que abrir al paciente y resecar el trombo de la arteria pulmonar. Bueno, yo sé que es mucha información, pero no es muy complicado. Si ustedes lo leen, digamos, si ustedes lo leen, obviamente que va a ser mucho más claro, ¿sí? Por ahí es demasiada información para tan poco tiempo, ¿sí? Encima tenía solo 1 hora para hacerlo. Pero lo fundamental acá es determinar la probabilidad clínica que tiene el paciente de tener un tromboembolismo y estratificar, digamos, el riesgo, si está chocado o no está chocado, y de acuerdo a eso tratarlo, o de acuerdo a eso hacer distintos tipos de estudios, ¿sí? Si quieren yo les voy a pasar a la secretaria el PDF para que ustedes lo tengan y puedan leerlo, ¿sí? Pero se les va a aclarar un montón. ¿Alguna Profe, si no, ¿no pregunta? se podrá mandar por el chat ahora? ¿O es muy pesado? Sí, lo que pasa es que no es pesado, no, porque es un PDF. El